El día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón. Pues que esta es una enfermedad no contagiosa que se produce principalmente por un crecimiento anormal de las células en el tracto respiratorio en el tejido pulmonar. La mayoría de estos casos se va a deber a carcinoma de células no pequeñas y el restante van a ser por adenocarcinoma o carcinoma epidermoide. Va a ser una de las primeras causas de muerte por cáncer y obviamente la más prevenible debido a que la mayoría de estos casos van a ser secundarios al tabaquismo. Como epidemiología, pues el tabaco es el principal factor de riesgo, ¿no? Y los fumadores van a tener 20 veces más riesgo de presentar este cáncer comparados con los que nunca han fumado. La contaminación por humo de tabaco o el humo de segunda mano vendría siendo lo mismo que un fumador pasivo, o sea, el que no fuma, sino que respira el aire del que sí fuma y estos van a tener un 17% de riesgo de desarrollar este cáncer debido a una exposición temprana, que es en la niñez y adolescencia. El segundo factor de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer es el radón en un 10%. Va a pasar desapercibido en las primeras etapas de la enfermedad debido a que no presenta una sintomatología específica. Generalmente cuando se diagnostica es cuando ya los casos están avanzados. El 13% de estos casos de cáncer se van a originar en el pulmón. Vendrían siendo 1,3 millones de casos al año. El 85% va a ocurrir en adultos mayores entre los 50 y 69 años y de estos van a morir el 60% de manera temprana. Algo para concientizar es que uno de cada 10 adolescentes va a comenzar a fumar antes de los 12 años y el 40% lo va a hacer entre los 12 y los 16 años. Bueno, para etiología principalmente nos enfocaremos en lo que es el cigarrillo en un 80-90% aproximadamente, como ya habíamos mencionado, el humo de segunda mano, pero también pueden ser contaminantes ocupacionales como el asbesto, también las dosis altas de radiación, el radón, que ya habíamos dicho que es el segundo factor de riesgo más común, la contaminación del aire va a ser principalmente de interiores por el uso de combustibles sólidos no procesados como el carbón y la madera, también como uso para calefacción y para la cocina, aumentan el riesgo del carcinoma de pulmón en todo el mundo, principalmente en países desarrollados también. Puede ser genéticamente, ¿no? Se ha demostrado que hay una asociación de la carcinoma en el locus del cromosoma 5, en el brazo corto, la región 15, y en el epidermoide de pulmón va a ser en el cromosoma 6, en su brazo corto, en la región 21. Las mutaciones genéticas más comunes van a ser en MYC, BCL2 y P53 para el carcinoma de células pequeñas y para el de células no pequeñas sería el EGFR, el CRAS y el P16. Como su patogenia en general es muy compleja y no se conoce exactamente como uno en específico, pero las hipótesis van a ser la exposición repetida de estos carcinógenos del humo del cigarrillo, lo que va a causar una displasia del epitelio del pulmón y también se va a deber a las mutaciones genéticas de los genes que habíamos mencionado anteriormente y propiamente de los agentes carcinógenos que van a provocar un daño en el ADN. Bueno, uno de los mecanismos de daño secundarios del tabaco va a ser específicamente en el endotelio vascular del pulmón, de lo que estamos hablando, lo que va a provocar una disminución de la oxigenación de estos tejidos y va a limitar el acceso, esto va a limitar también el acceso a los medicamentos a las células, lo que va a producir que la efectividad disminuya principalmente para el tratamiento. En la nicotina como tal, sus efectos sobre el endotelio van a ser la vasoconstricción, arritmias, puede provocar arritmias también, o la oxidación de lipoproteínas. ¿Y cómo se va a transmitir esto? Esto va a ser como un mediador de la proliferación celular, lo que va a hacer que hay un estado de edema persistente
digo, de inflamación persistente. Y en los pacientes que ya tienen cáncer van a aumentar la progresión tumoral, además de que si se van a someter a cirugía antes, va a retrasar la cicatrización. El cigarro como tal tiene unos 70 cancerígenos reconocidos aproximadamente que pueden alterar el ADN, lo que ya habíamos mencionado antes. Aquí tenemos una imagen en donde menciona la mayoría de estos carcinógenos, en especialmente lo que son las nitrosaminas, o sea, sí son muchos, pero nitrosaminas y los ácidos policíclicos em, son los que causan aún más daño, ¿no? Pues como ya sabemos, la nicotina va a actuar en el cerebro y prácticamente va a ser la que va a causar esta adicción, lo que no va a permitir que se pueda retirar este mal hábito. Aproximadamente el 70% van a ser causa del tabaquismo, como mencionamos, y el 80% van a causar muerte por cáncer de estómago y el 30% en otros lugares como vejiga, riñón, útero, principalmente mujeres. Como vemos en nuestra otra imagen, pues vemos que puede causar cáncer en todo el cuerpo, en todos estos lugares, pero como ya había mencionado, nos enfocaremos en lo que es el pulmón. Bueno, en la clínica, como tal había mencionado en el inicio, pues al inicio no va a presentar como los síntomas más específicos que digan, uy, este es cáncer de pulmón, pero los efectos que produce localmente el tumor van a ser, por ejemplo, la tos, que causa compresión de los bronquios, lo que va a darnos como que una señal de una metástasis a distancia, también de que hayan tenido intervalos de atención primaria prolongados, por ejemplo, de 60 a 90 días. También pueden presentar un derrame pleural maligno y los sistémicos inespecíficos como pérdida de peso, del apetito, fatiga, y ya como específicos del tumor o por la diseminación fuera del tórax serían como tos, dolor torácico, hemoptisis, síndrome de Horner, el agrandamiento de los ganglios linfáticos, nódulos subcutáneos o hinchazón facial. Aquí tenemos una tabla del Levita, el libro de cáncer más actualizado que tenemos, y aquí sería un sugestivos de implicación endobronquial, sugestivos de diseminación intratorácica, diseminación sistémica y síndromes paraneoplásicos, pero pues esos no nos centraremos tanto ahora. En la prevención, pues principalmente enfocado en lo que es el factor de riesgo del tabaquismo, pues sería dejar de fumar. También evitar el segundo es el humo de segunda mano para los fumadores que viven con no fumadores y tener cuidado en el trabajo por lo de la exposición ambiental de los asbestos y los demás combustibles. Para diagnóstico, pues se utiliza radiografía de tórax, tomografía, resonancia magnética, una SPECT o una tomografía por emisión de positrones. Y pues las referencias, como se ven, siempre las dejo aquí y gracias.